Mis hermanos, buenos días. Hemos podido notar que la Biblia enseña acerca de la membresía en una iglesia. Es lo que estamos tratando. Y es tan amplia la doctrina que hemos visto que tiene características claras, de las cuales hemos visto tres. Así es digamos, de grande y de amplia esta doctrina. ¿Cuáles hemos visto hasta el día de hoy esas características de lo que es una membresía? Hemos visto que una membresía es una membresía regenerada y convertida. Una membresía es una membresía voluntaria. Y hace una semana estuvimos hablando de que la membresía de una iglesia es una membresía que está sujeta a la palabra de Dios. Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. En esta mañana vamos a hablar y vamos a observar una cuarta característica. Y esta característica es una membresía comprometida con la iglesia. Una membresía comprometida con la iglesia. En medio del ejercicio de la iglesia, habrá personas que quieran pertenecer a la membresía. Esa es la intención y ese es el llamado que el Señor nos hace cuando nos dice que hagamos discípulos. Y en ocasiones, como ya hemos visto, hay personas que llegan y son recibidas a la membresía de una iglesia por lo que en algún momento específico llegaron a mostrar. Esto pasa. Pasa de que uno recibe en la membresía de la iglesia a personas que por en algún momento específico llegaron y de pronto empezaron a mostrar ciertas cosas que fueron recibidas en la iglesia. Hubo una temporada tal vez en las que estas personas fueron recibidas porque en una temporada mostraron esos chispazos de obediencia, esos chispazos de vida en ellos, de fervor en sus corazones. Pero que después del tiempo, esto empezó a menguar. Esto empezó a irse. Pero también pasa, mis queridos hermanos, que en una membresía hay personas que ya no tienen ese fervor, esas que de pronto se recibieron, y que ya no tienen ese fervor, ni muestran interés en la iglesia. Y entonces muchas veces se cree y se tiene una presión de que este tipo de personas deben de ser mantenidas en la membresía de la iglesia, aunque ya no estén mostrando ese compromiso, ese fervor y ese chispazo y esas obediencias que tuvieron en una temporada. Entonces, mis queridos hermanos, para poder tener, y ¿por qué le digo esto? ¿Por qué quiero hablarle de esto y por qué le dije esto que le acabo de decir? Porque para que usted y yo podamos tener una perspectiva correcta y así evitar que esto ocurra en la iglesia, que este tipo de cosas pasen, no diciendo, como ya hemos sido enseñados, de que nuestro juicio no es infalible, porque el único juicio infalible es el de Dios. Sí, lo que podemos decir es que uno de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta para la composición de la membresía de una iglesia es un compromiso, no solo inicial, sino permanente para sostenerse en medio de la iglesia. Un compromiso, no solo inicial, no de chispazos, no de muestras de fervor, tal vez que pasan rápidamente, temporales, sino un compromiso permanente para ser sostenido en medio de la iglesia. Por eso la palabra de Dios nos señala qué tipo de personas componían la iglesia y cuál era la norma bajo las cuales se reconocían y eran mantenidos en medio de ella. Y esto, entonces, estamos hablando de que hoy vamos a ver esa cuarta característica que es un compromiso, una membresía comprometida, ¿con quién? Con la iglesia. Así que, hermanos, esto de este compromiso de la membresía con la iglesia se da en términos de un compromiso espiritual constante. ¿Cómo podemos reconocer? ¿Cómo podemos mantener a una persona, a un miembro en la iglesia? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Cómo es que la Biblia nos muestra para reconocer qué tipo de personas y cuál era su función? ¿Cómo lo trabajaban? ¿Cómo lo manejaban para sostenerse y mantenerse en ellas? Bueno, hermanos, bajo un compromiso espiritual constante.
un compromiso espiritual constante. Y mire que estoy diciendo un compromiso, ¿qué? Espiritual, hermano. No estoy hablando de un mero compromiso, sino un compromiso espiritual constante. Y, querida iglesia, en esto sí quiero ser muy claro con ustedes, muy claro. Y si quiere, apúntelo ahí en su cuaderno. Son apenas unas pocas palabras. Este requisito no podemos minimizarlo. Este requisito no se minimiza, no se negocia. Ninguno de los que hemos visto, pero este requisito no se negocia. Este requisito no se minimiza. ¿Cuál? El del compromiso constante, el compromiso espiritual constante en medio de la iglesia. No lo hacemos. Mire, debe haber un compromiso de la iglesia y ese compromiso debe de ser espiritual. Espiritual. De lo contrario, la persona, hermanos, si nosotros no hablamos y no hacemos la distinción de este compromiso espiritual constante del que yo le estoy hablando y del que no podemos minimizar, si nosotros no hacemos esta distinción, la persona se va a convertir en un activista religioso. Y eso es algo que a mí me da mucho temor, pero que hay muchos chispazos que manifiestan realmente que la gente se convirtió en personas que les gusta hacer obras religiosas, pero que no tienen ningún compromiso espiritual, ni con sus almas, ni con nadie más. Así que el compromiso es espiritual, porque ¿cuál es la naturaleza de la iglesia según ya lo vimos aquí? La naturaleza de la iglesia es una institución ¿qué? La iglesia es una institución ¿qué? Única, que tiene labores ¿qué? Espirituales, hermano. Esa es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es que es una institución espiritual. Y si la iglesia es una institución espiritual, entonces nuestro compromiso debe ser ¿qué? Acuérdese que esto no es una casa de beneficencia. Acuérdese que la iglesia no es un bienestar social. No, hermanos. Porque si eso fuera así, entonces el compromiso debería ser solamente compromiso, no espiritual. Por eso, mis amados, si no hay un compromiso espiritual con la iglesia, la vida espiritual se va a marchitar. Y no solo la de la persona, sino que va a afectar a muchos otros, hermanos. A muchos otros. Por esto eso no se trata de un mero compromiso externo. Porque pueden haber personas que hagan muchas cosas y su vida no es transformada, su vida no le pasa nada. Entonces, al momento que eso pase, la persona se marchita y afecta a otros porque dice, pues lo importante aquí es hacer algo y ya está, no pasa nada más. Y eso no es lo que la Biblia nos dice, hermanos. Entonces decimos que una característica que distingue al creyente y que reconoce en las Escrituras es la de su perseverancia. Compromiso espiritual constante. Perseverancia, hermanos. Vayamos a las Escrituras para que veamos el contexto más amplio y entendamos lo que esto significa y cómo en la iglesia esto se vivió. Y quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2. Vamos a empezar desde allá. Es que es el inicio de la iglesia. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en Hechos capítulo 2, hermanos, versículos 37 al 42. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Este texto, si usted se dio cuenta y lo leyó cuidadosamente y detenidamente, tiene todos los elementos y características que ya hemos nombrado, todos los que ya hemos visto hacia atrás, y sigue progresando hacia lo que estamos hablando. O sea, viene desde la parte de hacer discípulos, de regenerados, de voluntario, de todo esto, y pasa a ¿qué? A ser una membresía comprometida espiritualmente. Así que, ¿qué distinguía a estos cristianos? ¿Qué los distinguía? Los distinguía que se fueron para sus casas saltando de gozo y viviendo el cristianismo aislados y viviendo el cristianismo diciendo, es que Dios conoce mi corazón. ¿Es lo que usted ve ahí? Pero es lo que se nota hoy en medio del cristianismo. ¿Será que se fueron satisfechos de haber sido recibidos en una iglesia para acompañarle en ciertas ocasiones especiales o cuando tuvieran un espacio en su apretada agenda? ¿Es lo que vemos? No. ¿O será que dijeron, con mi Biblia, con mi oración, con mis devocionales y con mis ayunos es suficiente? ¿Es lo que usted ve ahí? Desde que tenga paz con Dios, lo demás no importa. Pero hermanos, qué tremendo que este texto sea tan claro, pero esto sea lo que la gente esté haciendo el día de hoy. Pero le digo, es un compromiso espiritual. Porque muchas personas ven las cosas y ven la iglesia como una institución, pero no espiritual. Sus corazones están siendo transformados. Este texto de Hechos es autoritativo para toda la iglesia de Cristo y nos enseña que el Espíritu Santo obró en ellos. ¿Y qué obró? Obró conversión, obró arrepentimiento, obró una decisión voluntaria de pertenecer a la iglesia y obró además de eso un compromiso en ellos. Eso fue lo que obró el Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que esta es una característica de los creyentes, y que es obrado por el Espíritu Santo. El de un compromiso constante, iglesia, no ocasional. Vemos que era una característica básica. Mire, es que, ¿sabe qué es lo más tremendo de todo? Que estamos hablando de Hechos capítulo 2, donde inició la iglesia. Así que si esto fue lo que inició la iglesia, esta era una característica, ¿qué? Mínima y básica de un creyente. Mínima y básica de un creyente, de lo que un creyente entendió que era ser miembro de una iglesia. Imagínese. Y resulta que el día de hoy usted escucha en medio del evangelicalismo, en medio de la reforma que tenemos hoy, y dígame, ¿a qué se quiere parecer la iglesia de hoy? ¿A cuál iglesia? ¿A cuál iglesia? A la iglesia primitiva. ¿Sí recuerda? ¿Usted se ha escuchado que esto pasa? Queremos ser como la iglesia primitiva. Y resulta que esta era una característica básica de la iglesia primitiva. Y hoy los que dicen queremos ser como la iglesia primitiva, ven el compromiso de la iglesia como la meta más elevada que un cristiano puede llegar a tener. Uy, mi hermano querido. O sea, ¿quiénes estaban equivocados? ¿Ellos o nosotros? Qué época tan dura, qué época tan peligrosa estamos viviendo el día de hoy. Que para ellos era básico. Y para nosotros que queremos ser como ellos, pensamos que el compromiso es la meta más elevada que puede llegar a conseguir un cristiano en esta tierra. Entonces, mis amados hermanos, cuando les hablo de compromiso espiritual, ¿cuál era ese compromiso espiritual? ¿Cuál era ese compromiso espiritual? Bueno, el texto nos anuncia por lo menos 4 asuntos espirituales del compromiso de la iglesia. 4 asuntos espirituales del compromiso de la iglesia. Primero, ¿cuál era? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que noten que esto se desprende del mandamiento de Cristo, que empezamos a hablar, de que enseñaran todas las cosas. Que hiciéramos discípulos y les enseñáramos todas las cosas. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los apóstoles? En obediencia fueron y enseñaron todas las cosas.
Mire, mi amado, la iglesia, usted y yo podemos ver la iglesia y considerar la iglesia como una comunidad de estudio. La iglesia es una escuela espiritual, podríamos hablarlo de esa manera. Y por lo tanto, el compromiso de un creyente es asistir a esa escuela y es la de perseverar en el aprendizaje de la palabra de Dios en esa escuela donde es expuesta bajo el ministerio local esa palabra del Señor. Ese es el compromiso. Porque cuando usted entra a un colegio, ¿a usted qué le dicen? Venga cuando quiera. Su compromiso es que usted está entrando ahí para participar de esto, del aprendizaje que allí se da. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos perseverar en el aprendizaje de la palabra de Dios, que es manifestado desde dónde, expuesto desde dónde, desde el ministerio local de la iglesia. Así que usted y yo en esta congregación no podemos ser meros asistentes ocasionales de esta escuela. Aquí se pasa lista. Y tal vez el día cuando más adelante que usted ha cantado, cuando allá se pase a lista, si usted no vino aquí, muy seguramente no estará allá. El miembro de la iglesia se debe distinguir por su hambre y por su sed de la verdad, por su anhelo de absorber las enseñanzas del evangelio. Tengan hambre y sed de justicia, dijo el Señor. Ahora, observemos un texto para notar lo que les digo y la diferencia que estamos haciendo. La diferencia que estamos haciendo. Ahí en Hechos capítulo 19, versículo 9, allí estaba el apóstol Pablo. Y luego de 3 meses de ir a la sinagoga a predicar el evangelio, dice lo siguiente. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, ¿todos quisieron recibir la palabra del Señor? ¿Todos quisieron recibir la instrucción y la enseñanza apostólica? No. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Pablo cuando esto ocurrió? Los apartó y separó a los discípulos y los llevó ¿a dónde? A un lugar donde les podía enseñar cada día las Escrituras. Así que si una vez volvemos a esto, ¿qué distingue a estos dos grupos? Unos resistieron la enseñanza, otros estuvieron dispuestos a ser enseñados. Lo que quiere decir que para el apóstol Pablo, que es fundamento de la iglesia, ser discípulo verdadero de Cristo viene unido a que usted y yo perseveramos en la instrucción y el aprendizaje de las Escrituras. Perseveramos en la instrucción y el aprendizaje de las Escrituras que se dan dentro del contexto de la iglesia local. Mire, con esto nos vamos a encontrar personas que dicen querer, pero no quieren tener un compromiso constante a ser expuestos a la palabra de Dios, dispuestos por la iglesia. Hermano, de esto nos damos cuenta mucho el día de hoy. ¿Quiere? Si yo quiero. ¿Anhela? Si yo anhelo. ¿Cómo no voy a anhelar al Señor? Bueno, entonces es esto y esto y esto lo que hacemos en la iglesia. No, mira que no puedo. Uy, hermano. Y lo peor de todo es que la gente no se escucha. Lo peor de todo es que la gente responde así y dice, no, yo estoy bien. Así que lo primero que nosotros vemos de este compromiso espiritual constante es un compromiso que a perseverar en la doctrina, en la enseñanza y en el aprendizaje de la palabra de Dios que me es dada desde el ministerio de la iglesia local. Eso es lo primero que nosotros vemos como compromiso constante espiritual. Pero veamos un segundo asunto respecto a esta perseverancia espiritual. ¿Y cuál es? Lo que nos dice el pasaje. Les dije que nos daba cuatro asuntos. El primero es el de la perseverancia, pero segundo, perseverancia en un compromiso de comunión real unos a otros. Un compromiso de comunión real
unos a otros. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión, hermanos, es la palabra koinonía que tanto nosotros hemos escuchado aquí, que es tan nombrada, que es tan elevada, esta palabra koinonía, pero tan poco estimada y practicada. Tan poco estimada y practicada. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le digo, se toma de manera intelectual, pero no hay una obra espiritual para entenderla. Iglesia, el egoísmo, el individualismo, las rivalidades y las contiendas no son del espíritu y están desmoronando o picando este muro fuerte que preserva la iglesia. ¿Cuál es el muro fuerte que preserva la iglesia? La comunión unos a otros. Pero el egoísmo, el individualismo, la envidia, las contiendas, las divisiones, las rencillas, todo esto está, vea, todos los días. Y está dañando el muro. Y está abriendo grietas. Y la gente no le presta atención a esto. Pero koinonía, claro. ¿Cómo no? ¡Qué bendición, koinonía! Mire, nosotros debemos definir la vida cristiana en términos de la Biblia. Y esto sí que nos ha enseñado el apóstol Juan. De esto sí que nos ha enseñado ese apóstol, quien nos ha enseñado insistentemente que la vida cristiana no consiste en tener solamente comunión con Dios, sino también ¿con quién? ¿Con quién? Con nuestros hermanos. La Biblia dice, y Juan nos dijo en primera carta de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, dijo lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis koinonía, comunión con nosotros, y nuestra koinonía y comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, mi querido hermano, mire, cuando hablamos de esta palabra comunión, cuando hablamos de esta palabra koinonía, va mucho más allá de un compañerismo superficial. Va mucho más allá de lo que hoy se está buscando en medio de una iglesia. Es decir, esto va mucho más allá de una relación social o una relación de amistad que la gente pueda llegar a entablar en una congregación. Lo que significa esto y hacia dónde nos lleva esta palabra comunión o koinonía puede traducirse como comunión, participación y como un compartir. Comunión, participación y compartir. Es decir, es participar de algo común a una sociedad, a un grupo de personas. Es participar de eso y además es de compartir aquello de lo que ahora usted y yo somos participantes. Es compartir un beneficio mutuo, querida iglesia. Es decir, esto tiene que ver con pertenecer. Y quiero que usted entienda lo siguiente. Usted como miembro, usted como creyente, le pertenece a alguien más. Usted le pertenece a alguien más. Y alguien más le pertenece a usted en una relación mutua. Por eso es que el Señor nos habla a nosotros de la iglesia en términos de un cuerpo. Porque el cuerpo, un miembro le pertenece ¿qué? Al otro. Y todos trabajan juntos, no están aislados. Eso es lo que es koinonía, es pertenecer. Sepamos, yo le pertenezco a alguien más. Así que todo aquel que ha venido a la fe en Cristo le pertenece ¿a quién? A Él primeramente como cabeza. Porque mire, Él está pegado ¿a quién? Nosotros estamos pegados a la cabeza. Ninguno de los que estamos aquí es cabeza. Ninguno. Hay una sola. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Pero de Él dependemos ¿quién? Todo el resto del cuerpo. Así que todos los que pertenecemos a una iglesia y venimos a la fe le pertenecemos a Cristo. La iglesia le pertenece a Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo donde todos somos miembros los unos de los otros. Esa es la palabra koinonía. O sea, llevándolo hasta ese punto. Eso es lo que es la palabra koinonía. Todos nosotros estamos llamados a estar unidos formando un cuerpo. Porque Cristo ha fundado
una sociedad. Cristo fundó un reino y estableció que en este reino hay una unión entre cada uno de sus discípulos, de la misma manera que sucede con el cuerpo humano. Hermano, ¿y sabe cuál es el lazo que nos une? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es lazo que nos une. Entonces, como creyentes, nosotros compartimos la totalidad de la vida. En eso es que tenemos coinonía. En eso es que tenemos comunión, participación y compartir. Porque nuestra vida se llama Cristo Jesús. Así es. Es decir, nosotros nos pertenecemos en un compañerismo mutuo, hermanos. Por esa razón es que no debería haber desavenencias en el cuerpo de Cristo. Yo le pregunto, ¿cuándo una mano ha peleado con la otra mano en su cuerpo? Dígame. ¿Cuándo la ha encontrado usted peleando? ¿O cuándo usted ha encontrado sus pies peleando y diciendo, yo quiero ir para acá, y el otro dice, yo voy para acá? ¿Sabe cómo terminaría usted? Piense cuando sus ojos han peleado diciendo, yo quiero mirar para acá, y el otro dice, yo voy a mirar para acá. ¿Sabe cómo quedaría? Viendo como un disco. Así que si no hay desavenencia en el cuerpo, mi hermano, y cuando ese tipo de cosas pasan, que puede haber, hermano, que usted quiera mover y no le esté dando, entonces porque hay una enfermedad. Y es una enfermedad grave. Y eso se tiene que tratar. Y hay que ir al médico y a un médico especialista. Así que cuando la iglesia tiene algún tipo de desaveniencia, tiene que ir ¿a dónde? Al médico, a su cabeza, para que de allí le puedan ayudar y todos vayamos juntos hacia lo que el Señor nos está llamando. Por eso es que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Una casa dividida contra sí misma no puede prosperar, es lo que dice la Escritura. Entonces, hermano, en el cuerpo, si en el cuerpo de nosotros no hay individualismo, en el cuerpo de Cristo no hay individualismo y no hay indiferencia. No hay lugar para eso. Así que el interés de un creyente debe estar en que todo el cuerpo esté bien, guardando y procurando la armonía, la paz y la unidad para así adorar a Dios y extender el reino. Por eso le decía, Señor, recibe una adoración de un cuerpo unido, de un cuerpo unido. Así que no crea, por favor, que pertenecer es estar aquí un miércoles y un domingo. No crea que eso es coinonía. Así que, mis amados hermanos, esta carta hace uso de la palabra coinonía, compañero, llamándonos a la comunión fraternal y a preocuparnos e interesarnos por esta comunión, participación y compartir. Hermano, una persona que tiene este interés, una persona que tiene la preocupación por la comunión eclesial, será, como dice el apóstol Pablo, un poderoso sobre la congregación. Será una persona respetable, será una persona querida, será una persona que el día de mañana, si llega a faltar en medio de la iglesia, la gente lo va a resentir. La gente lo va a resentir. Mire, hay personas. Mire, le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, como la mano. Hay cosas que duelen, porque siempre va a doler, porque es el cuerpo. ¿Usted le ha salido de pronto algún cuerito por aquí? ¿Cierto? Y hay cueritos que usted se arranca. Y usted como que dolió. Pero yo le pregunto, ¿le hace falta? No. Hay personas que son así en una iglesia. ¿Van a doler cuando se van? Sí. Porque hacen parte del cuerpo. Pero fácilmente se olvidan. ¿Sabe por qué? Porque no servían. Porque no se estaban dando. Porque no procuraban esto. Pero hay otros que son como un brazo, que si se lo quitan, no solamente duele, sino que usted todos los días va a ver que le hace falta. Una persona que se compromete así con la iglesia va a ser así. El que no lo hace es como un cuerito que se quita. Así que cuando una persona, a pesar de las circunstancias, puede deponer las armas de su orgullo, de su arrogancia, de su egoísmo e idolatría, con tal de permanecer en la comunión eclesial, es lo que verdaderamente lo hace un poderoso y enviará un fuerte mensaje sobre quienes lo rodean, dándole y mostrando que su importancia y su prioridad está en a quien le pertenecemos.
manifiesta que realmente es parte de un cuerpo. Esto hará que la congregación sepa que la fe y la vida cristiana no solamente es de conocimiento, sino de algo práctico, real y personal. Entonces, mis hermanos queridos, nuestro compromiso es la comunión espiritual como pueblo redimido, fundado en la unión con nuestro Señor Jesucristo y sostenido por el Espíritu Santo en una vida que se expresa a través de la iglesia local, mediante adoración, servicio y amor mutuo. Ese es el segundo compromiso espiritual. Pero pasemos al tercer asunto, mi querido hermano. El tercer asunto, en este no me voy a tardar mucho. Y otro asunto que tenemos es la participación en la cena del Señor. La participación en la cena del Señor. Ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros y perseveraban en el partimiento del pan. De esta manera se expresaba lo que acabamos de decir, hermanos, la unión con Cristo por la fe y la unión con el cuerpo de su Salvador. Mire, hermano, la iglesia del Señor no es un asunto separado de una vida de compromiso con Dios y con la iglesia. No es un asunto separado. Es decir, cuando usted y yo sentamos en la mesa del Señor, cuando venimos y tomamos la cena del Señor, la imagen de la cena del Señor es la de una familia reunida, no la de un restaurante celestial. Cuando usted está con su familia y se reúne con su familia a almorzar o a comer, hermano, usted habla con el que está a su lado. ¿Es así o no es así? Usted se preocupa y conoce la vida del que está a su lado. Pero cuando usted va a un restaurante, ¿le importa lo que está pensando el otro? ¿Le importa si le duele o no le duele? Pero hermano, ¿por qué pasa eso en medio de la cena del Señor? ¿Por qué se cree que se viene a un restaurante espiritual? Así que, hermano, la cena del Señor es un compromiso de un lazo real con quienes la tomamos. No podemos desconectarla de las otras dos. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17, dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios 10, 16 y 17 nos dice lo siguiente. Nos muestra esta unión íntima entre la comunión con Dios y con la iglesia y la cena del Señor. Mire lo que nos muestra. Aquí están las tres cosas. Vaya conmigo allá, primera carta a los Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, uno solo el pan, nosotros con ser muchos, ¿somos qué? Un cuerpo, pues todos participamos ¿de qué? De aquel mismo pan. Lo que nos reúne es Cristo. ¿Y nos reúne a quiénes? A un pueblo, a un cuerpo. Así que si la cena del Señor no se toma en este contexto de comunión, sepa, y esto es fuerte, iglesia, si la cena del Señor no se toma en este contexto de comunión, de familia, de cuerpo, usted y yo estamos expresando una mentira a la hora de tomarla. Donde en lugar de participar de la santidad del Señor, en lugar de participar de la unión del Señor, lo que estamos compartiendo es el pecado. El pecado de la mentira, el pecado de la idolatría, el pecado de la religiosidad, el pecado del individualismo, el pecado de la maldad, todo pecado. ¿Entiende la gravedad del asunto, mi querido hermano? ¿Entiende la gravedad del asunto? ¿Entiende por qué yo le digo Dios conoce el corazón y lo que usted siente en cada una de las cosas que hace? Por eso es que el apóstol Pablo dijo que muchos dormían porque la tomaban ¿cómo? Indignamente. Pero no quiero tomar más tiempo en esto de la cena del Señor, pero creo que con esto es más que suficiente. Y por último, los verdaderos seguidores de Cristo eran distinguidos por perseverar en las oraciones con el pueblo de Dios. Entonces perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones con el pueblo de Dios. Por eso dice, y en las oraciones. Así que no era algo que se hacía de vez en cuando, hermano. Las oraciones de la iglesia no eran por temporadas o en ocasiones cuando ellos simplemente estuvieran necesitados. Ay, estamos necesitados, vamos a ir a reunirnos a orar al Señor. No, esto era algo que hacían perseverantemente.
mente. Y en este asunto no debería haber mucha explicación. Ya les he explicado mucho acerca de esto, sino que esto es una necesidad, esto es un deber del creyente, no solamente presentarse de manera individual delante del Señor, sino de participar y de compartir, acuérdese, koinonía, su fe. Y allí, hermanos, lo hace bajo su corazón en ruegos y oraciones junto con sus hermanos para los propósitos celestiales. Cuando usted se da cuenta en las Escrituras, la mayoría de las exhortaciones a la oración en el Nuevo Testamento se hallan en el contexto de oraciones y exhortaciones eclesiales y tiene la intención de señalarnos la gran necesidad, la urgencia y la obligación que la iglesia tiene de orar y perseverar en esto siempre como parte de su ministerio en esta tierra. Eso es lo que hace la iglesia. Así que ahí estamos viendo, hermanos, cuatro asuntos que manifiestan un compromiso ¿qué? Un compromiso espiritual. Entiende que esto no se trata de meras obras religiosas, iglesia. Cuando usted ve la oración como una actividad y no como una obra espiritual, cuando usted ve la comunión y la ve como una amistad o como un compañerismo social y no como una obra espiritual, cuando usted ve el partimiento del pan y la cena del Señor como elementos que tomo solamente delante del Señor, porque es lo que tengo que hacer no más. Cuando usted ve las oraciones como algo que solamente vale la pena para hacerlo usted mismo y no con la iglesia, hermano querido, no sabe uno si está pegado a la cabeza. Así quiero aplicar esto de la siguiente manera. Esto que le acabo de decir, esto es lo que significa un compromiso espiritual constante de un miembro en la iglesia local. Esto es, no es otra cosa. Perseverar en la exposición de la palabra de Dios, perseverar en la comunión unos con otros, pues no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a alguien más y a un cuerpo. Perseverar en la cena del Señor de manera digna y perseverar en la oración unida y sentida con el pueblo de Dios. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Describen estas cuatro características su membresía? La suya, no la de su hermano, la suya. ¿La describen? ¿Lo describen a usted como un miembro? ¿Lo describen como una persona que quiere participar y pertenecer a una iglesia local? Esas son las preguntas, iglesia, que en medio de la semana uno debería responderse delante del Señor. Porque estas son las respuestas que verdaderamente aseguran si estamos o no estamos en el Señor. Oremos a Dios.